¿Le parece si ahí en casa donde está? Ahí en casa, usted extiende sus manos así grande, grande, y repite conmigo: Señor, vine a encontrarme contigo y no me voy hasta que tu palabra sea sembrada en mi corazón, que es una buena tierra, y dé su fruto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Quiero saludar a todos los que están conectados. Quiero desearle un feliz Día del Padre a Tata Sofía. Gracias, mamá, por haber sido una excelente mamá y un excelente papá. Gracias. Bueno, antes de comenzar, quiero hablarles de una persona que usted nunca ha escuchado bíblicamente. Es de esas personas que están escondidas en la palabra del Señor y que usted no sabe que existe. Quiero hablarles rápidamente, para introducir este mensaje, de Moisés. De Moisés. Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¡Wow! Usted ha escuchado 40 años en el desierto. Usted ha escuchado que se abrió el mar en dos para que el pueblo de Israel pasara. Usted ha escuchado que la vara se convirtió en una serpiente. Usted ha escuchado de las plagas. Usted ha escuchado todo sobre la vida de Moisés. La pregunta es: ¿qué ha escuchado sobre el modelo paterno que tuvo Moisés? Preparando este mensaje, me encontré con algo que me impactó mucho. Papá, amé, mi papá fue algo maravilloso, mi papá fue un excelente papá, y qué bueno. Duro las personas que tienen que decir: mi papá fue un muy buen papá, pero partió a la presencia del Señor. Eliseo partió el sábado anterior a la presencia del Señor, y 3 muchachos deben estar escuchando este mensaje y sé que están contentos, alegres, porque papá está en la presencia del Señor, pero es inevitable que exista un dolor muy fuerte por la ausencia física de su papá. Entonces están también los hijos que nunca lo conocieron. Están los hijos que añorarían tener un papá. Y pastor, ¿por qué me dice todo esto? Bueno, porque hoy estamos celebrando el Día del Papá y quiero hacerlo. Creo que de este tiempo que estamos predicando en adoración, quisiera que esta sea una prédica muy distinta sobre paternidad. Y voy a comenzar, como les dije, hablando de Moisés. Todos sabemos que Moisés fue colocado en un cesto, en un canasto, y lo dejaron que la corriente del río se lo llevara, como un acto desesperado para salvar su vida, porque había una orden para matarle. Mira qué interesante. Había una orden para matarle, para matar a los niños. Este bebé fue arrancado de su seno familiar, paterno, materno, y en un acto desesperado, colocado en un canasto que rodó, que fluyó por el río, y que justo cuando la hija de Faraón estaba bañándose en el río, ella le encuentra. Hemos predicado acerca de las diosidencias, que no son diosidencias, sino coincidencias. Usted sabe que bajo esa estructura bíblica, lo que sucedió aquí no fue fortuito ni al azar. Todo estaba en el plan de Dios. Entonces, quien había dado la orden para matar a los niños, ahora tenía que cuidar a un niño salvado del agua.
¡Wow! ¡Qué violento! ¡Qué violento! Jóvenes, en tu juventud, quizás en la inmadurez de tu juventud, quizás crees que la sexualidad fue diseñada para que pases un buen momento. Fue diseñada para que usufructes del cuerpo de tu pareja. Pero el propósito de la sexualidad tú, joven, tú, varón de Dios que me estás escuchando, el propósito de la sexualidad cuando te unes a una mujer es cumplir el diseño por el cual fuiste formado, y es ser papá. Te adentras también en la posibilidad de ser padre. No seas el faraón que decide matar a los niños por intereses personales o por temores. No seas ese faraón que desecha el propósito del Señor, la herencia divina. No seas ese papá que aniquila sueños. No seas el papá que mata legados. Tómate un tiempo antes de adentrarte en tu sexualidad y pregúntate si es el momento, si estás preparado para entregar paternidad al fruto de tu semilla en medio de tu sexualidad. No seas faraón que cambió todo un orden familiar Moisés tuvo un padre biológico ausente. Moisés tuvo un padre biológico que por las circunstancias no pudo crecer con su hijo. Moisés tuvo un padre biológico que simplemente fue utilizado para colocar una semilla en el vientre de mamá. Pero un padre ausente. Tipifica a esos padres que no están, ya sea porque corrieron, porque se fueron, por cualquier razón. Padres que no ejercieron su paternidad. Moisés tuvo un padre ese papá que, bueno, tengo que ser padre. Ese papá que le amaba porque habían cosas que le gustaban, acertadas de Moisés. Y habían cosas que le disgustaban horriblemente. Porque al final, no es mi hijo. Muchos de nosotros quizás hemos crecido con un papá como faraón. Es ese papá que te felicita pero te critica. Es una paternidad que produce mucha ansiedad. Moisés tuvo un tercer
tipo de papá, que fue su suegro. Son esas paternidades cuyo único vínculo que hay es el vínculo laboral. Trabaja, te forma, pero sin mucho afecto. Te cuida, pero su paternidad fluye o gira en torno a las cosas materiales. Moisés tuvo un cuarto tipo de paternidad sobre su vida. Y es la paternidad del Dios Padre. El Dios Padre trabajó en las 3 paternidades que tuvo Moisés para sanarle, para transformarlo en ese Moisés que se convirtió en un padre de naciones. Yo no sé qué tipo de paternidad te ha tocado enfrentar a ti. Yo sé qué tipo de paternidad me ha tocado enfrentar a mí. Pero de lo que estoy seguro es que si tú lo permites, el Padre eterno, el Padre que está en los cielos, perfeccionará lo que has vivido, sanará las heridas que han quedado en tu vida y te preparará para ser ese Padre de naciones, ese Padre de generaciones, conforme al propósito de su palabra. La paternidad sobrenatural del Padre. Regresemos a Moisés. En el canasto, en el agua, ahí estuvo el Padre Celestial. En el palacio con Faraón, ahí estuvo el Padre Celestial. En el desierto, ahí estuvo el Padre Celestial. Con su suegro estuvo el Padre Celestial. Y cuando le tocó a Moisés dirigir a todo un pueblo, ahí estuvo su Padre Celestial. La paternidad celestial, la paternidad de Dios, la paternidad del Padre eterno, te entrega vida y te entrega vida eterna. La paternidad es para salvación, no para imposición o manipulación. Papás, quiero hablarte como hijo, como padre y como pastor. Tus hijos no son la esponja de tus frustraciones. Tus hijos no son el recipiente de tus heridas. Tus hijos son la herencia divina que el Padre Celestial confió a tus manos. La paternidad no es una imposición. La paternidad es la posibilidad, la bendición que Dios te da para salvaguardar, para cuidar, para extender el plan de salvación que el Padre Celestial tiene para ti, papá. Es por eso que es muy improbable cumplir con tu misión como padre si no has conocido el amor del Padre Celestial. El Padre que está en los cielos nunca te abandonará
El Padre que está en los cielos no es egoísta. El Padre de los cielos, el eterno Padre, siempre te cuida. El eterno Padre siempre está ahí. No le cobres al Padre celestial, al Padre eterno, al Dios de amor, al Padre de gloria. No le cobres los errores de tu Padre terrenal. El Padre celestial no tenía la culpa de lo que Faraón hizo con Moisés, de lo que el suegro hizo con Moisés. Yo deseo en el nombre de Jesús que esta palabra sane corazones. Yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra sencilla llegue a tu vida y sane corazones. ¿Sabes una cosa? El Padre tiene la fuerza y tiene las armas para dejar huellas eternas en sus hijos. Quizás muchas de las cosas que hoy estás enfrentando en tu vida se deben a errores paternos sobre tu vida. Quizás muchas de las cosas que hoy estás enfrentando, quizás muchas de las situaciones que hoy hacen lento tu caminar, se deben a huellas que papá dejó en tu vida. Quizás consciente o inconscientemente. Laceraciones que tocaron tu vida. O por el contrario, paternidades tan llenas del Padre Celestial, que marcaron tu vida en amor para siempre, que hacen que hoy tú quieras ser una extensión de ese papá, que hacen que hoy tú digas, oh, yo quiero continuar el legado de papá. Ser papá es tener un poder para marcar la vida de tus hijos, para bien o para mal. Ser papá es tener un arma que puede cambiar para bien o para mal las generaciones venideras. Ser papá es tener ese potencial para transformar un entorno, una sociedad. Ser papá es más que un título. Ser papá es más que un caso fortuito en un encuentro de sexualidad. Ser papá es el poder que nos entrega el Dios eterno para transmitir legados. La pregunta es, ¿qué tipo de paternidad recibiste? ¿Y qué tipo de paternidad estás entregando? El Señor me ha permitido ser pastor de la iglesia de adoración. Y puedo evidenciar en el día a día cómo la responsabilidad del pastor va más allá de pedir una ofrenda, o de ponerse un saco, o de predicar o cantar. La responsabilidad del pastor va más allá de lo que tú ves. El pastor se para en el altar y hay todo un pueblo que está viendo la proyección de la paternidad que en muchos casos ha sido ausente en muchos de ellos. Por eso es que al pastor
se le cobran los vacíos paternos de cada ovejita, de cada hijo. Pastor, no me saludó. Quizás tuviste un padre ausente en saludos. Pastor, me gritó. Quizás tuviste un padre que te gritaba. ¿Qué responsabilidad tan grande tienes tú, líder de tu casa, líder de la iglesia? Es una cadena. La gente está buscando esa figura paterna de paternidad. ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo? ¿Qué responsabilidad tenemos tan grande nosotros, los que predicamos el Evangelio? Lo que estamos haciendo es entregar paternidad. Por favor, entiende que tienes una misión como padre biológico y como padre espiritual. En tus manos está transformar generaciones. Es más que celebrar el Día de Papá. Es saber que la paternidad enruta tu vida de manera correcta o de manera incorrecta. Gracias, Señor, por esos padres amorosos, buenos. Gracias, Señor, por esos padres que marcaron nuestra vida en victoria. Gracias, Señor. Y gracias, Señor, también por los padres que tuvimos que marcaron también nuestra vida con errores. Porque ahora al conocerte, Señor, al conocerte, entiendo el propósito de la paternidad. Tenemos que perdonar hijos. Tenemos que perdonar padres. El Padre Celestial nos perdonó a través de su Hijo. El Padre Eterno nos hizo nuevas criaturas a través de su Hijo. El Padre que está en los cielos transformó nuestro lamento en baile. El Padre que está en los cielos corrigió el error y nos entregó salvación y vida eterna. Es tiempo de entender que estamos a tiempo para ser un instrumento, una prolongación del Padre Celestial, para enrutar en una eternidad de victoria a nuestros hijos, físicos y espirituales. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, dice Juan 8:26. Pero el que me envió es verdadero, y yo le he oído de él. Esto habló mucho, pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Papás, volquémonos a la palabra del Señor. Papás, refugiémonos en la palabra del Señor. Papás, perdonemos. Papás, sanemos corazones. Papás, es tiempo de ver a tus hijos como lo que son, herencias divinas, y no juguetes para entregarles regalos.
Papás, es tiempo que entendamos que ese hijo que estás viendo es una herencia, como lo dice la palabra del Señor. No es un negocio. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La palabra que yo os hablo no la hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace estas obras. Papás, es tiempo de entregar paternidad a través de la paternidad espiritual, de la paternidad del Señor. Es tiempo de entregar paternidad a través de la palabra y no a través de intereses personales. Juan 14:13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesús dijo una verdad muy poderosa, que Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él. Es un poder que no te puedo explicar, el poder de la simiente que trasciende genéticamente. Tienes un poder, papá. Tu semilla, tu genética va a trascender. ¿Qué poder tan grande tienes si mezclas el poder de tu genética con el poder de tu genética espiritual? ¿Qué poder tan grande tienes para entregar una paternidad correcta si mezclas tu genética con el verbo hecho hombre, la palabra de Dios? ¿Qué impronta tan impresionante vas a dejar en tu familia? Permite que el Padre Celestial sane tu dolor, para que tu dolor no siga marcando tus generaciones. Yo declaro en el nombre de Jesús que no dejarás herencias de dolor, sino herencias de perdón y de amor. No me interesa que seas pastor, que seas ministro, no me interesa. Me interesa que entiendas tu posición de hijo con el Padre Celestial, para que entonces puedas entregar tu posición de padre con tus hijos terrenales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, Mateo 22:37. ¿Cómo puedes amar si no conoces el amor, papá? Mateo 6:9. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Los pensamientos de Dios no son pensamientos de dolor, son pensamientos de bien. Los pensamientos del Padre no son pensamientos de dolor ni de fracaso, son pensamientos de amor, de victoria, de vida eterna. Y esos son los pensamientos que tú tienes que trasladar a tus generaciones. Por eso tienes que dejar que el Padre sane tus heridas, para que no entregues paternidad con venganza, sino paternidad con amor, conforme al propósito del Señor. Deja que el Padre y la paternidad sobrenatural del Señor transforme tu vida, cambie tu nombre. Abraham y Sarai, cuando conocieron al Padre de verdad, sus nombres cambiaron a Abraham y Sara. Léelo en Génesis 17:5. Y Abraham significa padre del pueblo, padre de multitudes. El más honroso y grande título que tú puedes tener es el de padre. Está por encima de todos los títulos.
y está por encima de todas las ocupaciones. Lo más valioso que el Señor puede entregarte es la posibilidad de ser padre de naciones. Padre de naciones. Tú eres padre de naciones porque tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos transformarán las generaciones venideras por la palabra que tú estás entregando en tu hogar, en tu casa. Oseas fue cambiado por Josué, Jacob por Israel, Simón, Cefas por Pedro, José por Bernabé, Saulo por Pablo. Cuando conoces la paternidad en la intimidad, es inevitable que tu vida sea transformada, que tu nombre sea cambiado. No te llamarás más Gustavo, ahora serás papá. No te llamarás más Pedro, ahora serás papá. Porque el propósito por el cual fuiste creado fue para entregarte a una generación que cumpla el plan de Dios en la tierra. Señor, te damos gracias. Tu palabra ha sido predicada. Gracias por nuestros padres, Señor. Y gracias por permitirnos ser papás. Te pido, papá, que tú, Padre Celestial, sanes las heridas paternas que hay en mi vida y me permitas entregar paternidad conforme al propósito de tu amor, ese amor que lo llena todo. Te damos gracias, Señor, por esos papás que fueron grandes modelos para nosotros y que ahora están en la presencia del Señor. Tenemos la esperanza que cuando tú nos llames a tu presencia, nos reuniremos otra vez en una gran familia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque nunca fallas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.